Con frecuencia aquí en Sushamex he visto zapatos que llegan a mí, zapatos que son muy buenos, zapatos de marcas muy finas, pero que pues llegan en condiciones no muy buenas, zapatos que llegan en condiciones, llegan en malas condiciones. Esto es una verdadera lástima, porque un zapato fino debería de ser cuidado como un bebé, debería ser cuidado y mantenido como un bebé para que pueda envejecer de una manera muy bella. Y si bien es cierto que los zapatos se le puede hacer en restauraciones para que queden muy parecidos a lo original, sin embargo considero que cuando la piel, las suelas son de muy buena calidad, siento que no hay nada como lo original. Por lo tanto, cuando los zapatos son nuevos y tienen todas sus piezas originales, lo ideal, al ser un zapato fino, lo ideal sería cuidarlos, darles una correcta rutina de limpieza y mantenimiento, unos correctos cuidados para poder mantener esas piezas originales en excelente estado, y de esa manera podamos disfrutar este zapato durante toda una vida, durante el mayor tiempo posible, con las piezas originales o en la mejor condición posible. Para no tener que llegar a estas alternativas de restauración, para que la condición esté siempre en excelente estado. En este video te voy a compartir los 3 principales errores que cometen muchas personas con su calzado, para que de esa manera tú, que eres un gran aficionado a la zapatería, evites estos errores. Error número 1: no revisar las tapas de tu calzado. Mira, las tapas del calzado, tú puedes, como bien sabes, pues el tacón del calzado, el tacón se divide en 2 partes, se divide en lo que es en el tacón en sí mismo, el tacón de cuero, y las tapas. La tapa es esta capa de goma que entra en contacto con la superficie o con el suelo. Esta tapa eventualmente con el uso en algún momento se va a gastar, por lo tanto siempre tenemos que estar pendientes, bueno, no siempre, sino si cada vez que los utilicemos, de vez en cuando observar el nivel de desgaste de la tapa. Cuando la tapa ya está muy desgastada y ya está muy cerca de tocar lo que es el tacón de cuero, esto es una señal de que el zapato ya necesita un cambio de tapa, puesto que si no realizamos este cambio de tapa y seguimos utilizando este zapato, eso va a provocar que con el paso del tiempo, al caminar, ya no la capa de goma está tocando el suelo, sino que el tacón de cuero en sí mismo es el que va a estar en contacto con el piso, y esto va a provocar con el paso del tiempo un desgaste. Y si este desgaste se vuelve muy avanzado, cuando los lleves a una zapatería, en ese caso pues desgraciadamente el tacón de cuero ya no se va a poder rescatar el original, sino que va a tener que realizarse un reemplazo de tacón, que bien reitero, si bien se puede reemplazar el tacón de cuero, pero las piezas originales, no hay nada como lo original. Si podemos rescatar este tacón de cuero, si existe una manera para poder reemplazar la tapa y podamos rescatar este tacón de cuero, ¿por qué no hacerlo antes de tiempo para que podamos rescatar las piezas originales? Número 2: no revisar la condición de la suela. Esto de la misma manera que sucede con lo que es la tapa, que si no la revisamos a tiempo vamos a tener que reemplazar el tacón. De la misma manera la suela con el paso del tiempo eventualmente se va a llegar a desgastar y eventualmente va a necesitar un cambio. Sin embargo, existe una manera para poder prolongar durante mucho tiempo la suela original. Mira, sobre todo cuando es una suela de cuero, ¿cómo deducimos que una suela ya necesita un cambio? Simplemente es cuestión de agarrar el zapato y presionar en lo que es la suela. Si la suela aún está muy sólida y muy dura, esto significa que aún le queda mucho tiempo de vida. Sin embargo, si la suela sientes que ya está suave como una esponja, esto es un indicador de que la suela ya está, vaya la redundancia, está suave. Por lo tanto, en algún momento se le va a crear un agujero, por lo tanto ya va a ser necesario un cambio. Sin embargo, cuando está en esta
condición que notas que ya se está suavizando, una forma para poder prolongar el tiempo de vida de esta suela original y no tener una alternativa para no tener que hacer un cambio de suela es la instalación de una media suela protectora. Esta media suela protectora, al ser hecha de un material de caucho, se instala encima de esta suela original y de esa manera evita el desgaste de esta suela, y si a esa suela provoca en consecuencia prolongar el tiempo de vida. Si a esta suela le quedaba un año de vida, con esta media suela protectora vas a prolongarlo a 5 o 6, si no es que muchos más años. Esta es la ventaja que tienen las suelas protectoras. Tercer error, no utilizar productos adecuados para la piel del calzado, sobre todo si es un zapato fino. Este también es un tema que lo vengo recalcando mucho en redes sociales, así como pues hay personas que han aprendido la importancia del calzado, la importancia de un producto adecuado a la calidad del zapato. Así como hay personas que ya conocen este detalle, también hay muchas personas que le ignoran. Hay muchas personas que siguen adquiriendo zapatos finos, ya sea de Ferragamo o de cualquier marca buena, pero que le siguen aplicando en limpieza y mantenimiento con productos tradicionales que se pueden conseguir en el supermercado a estos zapatos con pieles muy finas. Y estas personas, pues cuando acuden a mí a la zapatería o a cualquier otra zapatería, en estos zapatos presentan grietas y quebraduras, y esto ocurre principalmente por el tipo de producto. Si bien estos productos te están haciendo que el zapato esté limpio y esté bonito, eso sí es cierto, pero al no tener los nutrientes adecuados para ofrecerle nutrición a esta piel, esto lo único que está haciendo es que el zapato esté limpio, pero un zapato que nunca se le ofrece nutrición con el paso del tiempo, esto da pie a la resequedad, y la resequedad posteriormente da pie a estas quebraduras que se presentan en el calzado. Y esta resequedad y estas quebraduras podemos evitarlas cuando le ofrecemos a los zapatos una correcta rutina de nutrición, con los productos adecuados, para que de esa manera este calzado se mantenga siempre nutrido, se mantenga siempre suave. ¿Qué te parecieron los consejos que te he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo en que estos son puntos importantes para poder mantener en buen estado el calzado? ¿O crees que me hizo falta algún otro consejo que olvidé mencionar? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok Luis, muchísimas gracias por los consejos, ahora me gustaría poder conocer cuál es la manera correcta de poder ofrecerle un correcto grado de nutrición y mantenimiento a mis zapatos, para evitar este tema de la resequedad y mis zapatos, la piel, pueda mantenerse siempre en excelente estado. En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que platico la manera adecuada de ofrecerle un correcto grado de nutrición y mantenimiento a esos zapatos de tu colección.